Y vamos a ver entonces con esta introducción que le hemos hecho un personaje bíblico que nos llega a marcar a nosotros nuestra vida para poder mirar hacia un futuro donde el Señor nos tiene a nosotros para un propósito y un propósito para bien. Vamos a ver si me dejan el micrófono igual como estaba desde la mañana, porque me siento bien así. Está bien. Y así podemos entonces desarrollar ese carácter con el Señor. Diga conmigo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios le proveerá a usted todo le va a proveer el Señor, todo lo que usted necesita. Muy bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo número 8 al 10. Y vamos a tomar hoy, por ejemplo, vamos a ejemplificar con un personaje bíblico llamado Abraham. Un hombre que tuvo que esperar, un hombre que Dios lo tomó, un hombre que sabe lo que es el valor de la espera. Y hoy en medio de que nosotros esperamos en el Señor, porque usted dice: pero usted no sabe, pastora, cómo está mi vida. Debo esto, tengo que pagar, o estoy esperando en un trabajo, estoy esperando en esto. Pero sabe, las promesas están firmes, escritas, y el que se afianza en ellas y desarrolla este estilo de vida que nosotros le estamos diciendo, yo le aseguro que va a haber días buenos en su vida, porque Dios no avergüenza a nadie. Y veámoslo con Abraham. Ahora en Hebreos, el autor sagrado de la carta a los Hebreos, que no lo conocemos, no sabemos quién es el autor, pero que fue inspirado por el Señor, escribe dentro de una sala de héroes en el capítulo 11, que es hermoso en Hebreos. Empieza hablando que es la fe, y luego empieza a decir de hombres y mujeres que por la fe alcanzaron, que por la fe lograron, desarrollaron su estilo de vida en el Señor según su tiempo y en el contexto en el que vivieron. Y dice: Abraham, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar el cual había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta versión dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, oiga, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham fue llamado por el Señor estando en Harán, en la ciudad de Ur de los Caldeos, y siendo ellos originarios de Mesopotamia. El Señor ahora en Harán, en la tierra de Harán, lo llama. El Señor lo llama y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que te he de mostrar. Ahora, el autor de los Hebreos nos dice que él habitó en la tierra prometida, en la tierra que luego el pueblo de Israel, siendo cautivo por los egipcios, siendo allá, están viviendo en Egipto como esclavos, más bien, ellos vienen y son tomados con mano fuerte en un éxodo y los saca a la tierra que Dios les prometía, Canaán. Pero vemos que esa tierra ya Abraham la había tomado, ya Abraham había estado en ella. El autor a los Hebreos entonces nos dice que salió sin saber a dónde iba, y dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como un extranjero, como alguien de paso, y dice en la tierra morando en tiendas con Isaac. Y ahora viene su descendencia con Isaac, con Jacob, los primeros patriarcas, sus hijos. Ahora bien, la palabra del Señor dice que son coherederos de la misma promesa, porque esperaba. ¿Por qué? Diga conmigo: porque esperaba. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios. Ahora yo quiero decirle que Abraham es una de las personas más importantes de la historia. Abraham es conocido en el judaísmo, en el islam, lo respetan como el primer patriarca y los cristianos lo recuerdan como un gran hombre de fe, como un gran hombre de fe, como un hombre de fe, los cuales los fieles lo miran en esa condición. Ahora yo quiero decirle algo. Abraham, con estas condiciones, él no nació en un hogar que adoraba a Dios. Abraham no nació en un lugar que adoraba a Dios. Probablemente usted y yo, nuestro escenario pasado, cuando nosotros nacimos o de donde venimos, no crecimos en un escenario que propiamente nos revelara directamente a Dios, o cómo servir a Dios, cómo adorarle, porque adorarle es obedecerle. Eso es adoración, es obediencia. Se transmite entonces en nuestros escenarios de vida, quizás situaciones completamente diferentes. Como Abraham tampoco nació en una familia que adoraba al Señor. Y ahora lo vamos a ver por qué. Pero yo quiero que usted lo traiga al escenario de su vida. Por lo menos precisamente nuestra persona, yo crecí en un escenario como hasta los 8, 10 años por ahí, porque ya luego yo viví casi que solita, sin familia, a partir de que mi madre murió. Pero a partir del tiempo o anteriormente a ese tiempo, tal vez veía un escenario con una mesa con licor, botellas de cerveza, el guaro cacique, ver a personas alcoholizadas, tomadas, como decimos nosotros, borrachos. Y tal vez no fue un escenario donde quizás se me mostraba el que eso no era lo correcto. Hoy tenemos a nuestros hijos, estamos criando, sus padres están hoy aquí con Jeremy, está Abigail, Kaylin, en la mañana vinieron otros niños y yo veo el escenario y ponía el ejemplo de Naomi, una niña que esta familia, todos vienen siempre en los domingos, son una familia muy fiel, y yo veía en una foto a Naomi así adorando al Señor. Ahora le saqué un video a Abigail y a Kaylin, porque, Abigail hacía así, ¿verdad? Ella hasta que cerraba los ojos, ella adoraba al Señor. Ese es el escenario que ellas están viviendo. Esa es lo que ellas están aprendiendo. En eso se les está instruyendo, en que sus padres, que su familia los traen a la iglesia. Y la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay escenarios diferentes, escenarios en nuestras vidas que son diferentes. Y hoy vemos a Aarón, hoy veo a Aarón acá, y en la mañana vinieron muchos de los que se bautizaron, que yo los tengo para un discipulado. Ya les tengo el sábado, ya les estoy mandando de este sábado en 8 para hacer un almuerzo, porque queremos discipularlo. En la mañana vinieron, la mayoría de todos ellos estuvieron hoy, y esa debe ser nuestra responsabilidad. Y ellos hoy están escuchando la palabra del Señor, y esa palabra está calando en sus vidas, y es una semilla que está siendo sembrada. Y sé que el Espíritu Santo, el Señor, está cumpliendo la obra en cada uno de ellos, y en cada uno de nosotros el Señor sigue cumpliendo su obra. Pero nuestros escenarios quizás fueron parecidos a los de Abraham, porque no miramos, porque no nos enseñaron más bien la manera correcta para poder servirle al Señor. Y si usted es padre de familia, y si usted está trayendo a sus hijos, hoy usted como matrimonio está aquí, siga adelante, porque esta es una gran elección. Vamos a ir a Josué capítulo 24, versículo 2 y 3. Abraham, nuestro personaje para hoy, un hombre que no nació en un contexto que adoraba al verdadero Dios, pero el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que te he de mostrar. Ni tan siquiera Dios le dijo: Abraham, salte de aquí y vete a Canaán, vas a llegar a Canaán. No, el Señor le dijo: sal y vete de la
casa de tu padre, de tu parentela. Y entonces Abraham salió y tomó y su esposa salió con él, que era su media hermana, ¿verdad? Porque Sarai era su media hermana en aquellos contextos. Pero no estamos hablando de ella, estamos hablando de Abraham. Abraham accedió al llamado de Dios, porque el llamado de Dios viene a nuestras vidas independientemente cualquiera que sea el escenario nuestro, ya sea porque aprendimos patrones de conducta, porque nosotros venimos de hogares disfuncionales o situaciones donde aprendimos culturas extrañas, pero el Señor, cualquiera que sea la condición, lo llamó a usted y me llamó a mí por su misericordia. Pero ¿qué hizo Abraham? Accedió. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo. Ahora Josué está hablando tiempo después, cuando ya ellos han tomado la tierra prometida. Y Josué le dice al pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres antiguamente vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, el hermano, y servían a dioses extraños. Oiga, y servían a dioses extraños. Y habla el Señor con sentido de pertenencia. El mismo Dios que nos habla a usted y a mí a través del Espíritu Santo en esta mañana, y a usted que está en su casa viéndonos a través de la página del Facebook de la Iglesia Jesucristo es el Centro. Yo, dice el Señor, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, el hijo de la promesa, en la promesa que tuvo que esperar, en la promesa que pasaron años. La esposa se estaba haciendo cada vez más anciana, iba envejeciendo, se iba arrugando. Sara iba envejeciendo, iba haciéndose como una pasita, ¿verdad? Y él esperó, ¿cómo esta va a dar a luz? A los 90 años dio a luz a su hijo. Pero sabe, Abraham había recibido una promesa. Y cuando nosotros vamos al contexto histórico, cuando vamos a estudiar un poco acerca de esa cultura de Mesopotamia, de Harán, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad que estaba rodeada por brujería, había mucha oscurantismo y se vivía entonces una cultura la cual aprendió Abraham, porque dice que sus padres adoraban a los dioses extraños. No dice dioses extraños, mire lo que está con minúscula, no adoraban a un Dios verdadero. Abraham había recibido esa enseñanza y dice que ellos adoraban al dios Luna. Por ejemplo, entonces digamos que eso era lo que Taré tenía y el patrón de conducta que había transmitido a sus hijos. Por eso usted y yo hoy, a este tiempo, no deberíamos poner por excusa el que hemos nacido en hogares diferentes, quizás en hogares disfuncionales. Tal vez usted ha sido parte y usted ha dicho, bueno, mis padres tuvieron un divorcio, o yo nací producto, no sé, de una noche de copas, una noche loca. No sé, pero usted no puede poner eso por pretexto. Usted tiene que verse en el propósito del Señor, en el propósito por el cual Dios lo eligió a usted. Cada uno de nosotros tenemos contextos diferentes, difíciles. A algunos se nos enseñó la religiosidad, la idolatría, a algunos se les enseñó alguna otra cosa, pero la Biblia es clara cuando dice que entonces ellos
adoraban a dioses extraños. Dice la palabra, Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Pero el Señor, a través de la boca de Josué, dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. El Señor quiere proveernos, quiere bendecirnos, y el Señor tiene un propósito para nosotros, pero no solamente me alcanzará a mí, alcanzará mis generaciones. En el valor de nuestra vida debemos de esperar y entender que cualquiera que sea el escenario, Dios nos está capacitando hoy para que nosotros cambiemos el chip de vida. Muchas veces decimos: es que esas maldiciones, pero si en la cruz del Calvario el Señor anuló la maldición, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Por la llaga de Jesús fuimos curados, fuimos sanados. Y Él anuló el acta, el decreto que nos era contrario, de muerte, de maldición, y lo convirtió en vida, lo convirtió en herencia celestial por su sangre preciosa. Entonces nosotros hoy no podemos quedarnos en el escenario de lo que ha pasado en mi antepasado, en mi familia. Ay, es que todos se han divorciado y ahora yo me voy a divorciar. Yo he oído gente en esa actitud. Es que ellos son patrones de conducta lo que hay que romper. Porque cuando llegamos a Cristo somos bendecidos totalmente. Él se llevó en la cruz, Él clavó la maldición, el acta de decretos, y exhibió públicamente a las huestes y a las potestades, triunfando sobre ellos para justificarnos, como decíamos la semana pasada, para justificarnos, hacernos justos y darnos a nosotros el valor de la vida eterna, la redención en nuestro viaje al cielo. Ahora, ¿cuál es su escenario? ¿Va a seguir usted viviendo en las condiciones? Usted tiene que cambiar patrones de conducta. Usted tiene que romper con moldes. Es usted, soy yo. Tenemos que romper con moldes, con estereotipos, con argumentos, con bloqueos en la mente. Tenemos que quitar el paradigma. Ahora bien, veamos que su padre Taré no pudo haber adorado más bien al dios Luna. Pero respondiendo al llamado de Dios, Abraham dejó su país, dejó a su pueblo y a la casa de su padre en Harán. Él respondió al llamado de Dios. Hoy el Señor está llamando a muchos de nosotros al responder a su llamado. Y hemos respondido a Él, pero muchas veces vamos todavía menguando en el camino. Nos vamos distrayendo por cosas insignificantes que no merecen que nosotros nos detengamos a verlas. Por otros que han fallado, por otras que han fallado. No nos toca juzgar nada, nos toca seguir caminando. Ahora bien, Él respondió al llamado y lo vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículo número 1. La palabra del Señor dice que Dios, consecuentemente, por responder al llamado, le entregó promesas que son promesas para usted y para nosotros hoy. Estas promesas están en Génesis 12:1 y hay 6 partes en común dentro de estas promesas. Y por favor me lo van poniendo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Oiga, y ahí siguen las promesas: y serás de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que Abraham mostró fe en las promesas de Dios. Diga conmigo: Abraham mostró fe
en las promesas de Dios. La número 1, diga conmigo, haré de ti una nación grande. Eso le dijo el Señor. Esas palabras se refieren entonces, en este caso y en ese contexto, a Israel. Israel todavía ocupa un lugar preponderante en la historia y en el final de los tiempos. Y el Señor le dice, haré de ti una nación grande. Dios le había prometido a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que llegó, el hijo que el Señor a través de Isaac nos muestra cómo en el mismo monte donde iba, donde también le pidió que fuera sacrificado, Isaac, muchos años después, en el monte Moriah fue entregado el verdadero sacrificio. Él sí entregó a su hijo, y ese hijo sí fue sacrificado, que fue Jesús. Él fue muerto, fue inmolado y fue entregado por la redención, por el perdón de pecados para nosotros, la humanidad. Número 2, te bendeciré. Diga conmigo, te bendeciré. Esa es la otra promesa. La palabra te bendeciré implica o significa, ¿sabe qué? La palabra te bendeciré implica aumento. Eso implica, te bendeciré es aumentar. Entonces el Señor le dice, te bendeciré, aumentaré tu bendición, aumentaré todo lo que te he prometido. Eso implica o significa la palabra te bendeciré, es aumentar. Recordemos siempre esta promesa de Abraham, y hoy para nosotros quiere decir que Dios siempre va a aumentar su bendición, que su propósito, el propósito de Dios es bendecirnos, y que cuando Dios promete bendecirnos, vamos a ir de aumento en aumento. ¿Alguien puede recibir esto? Esa promesa dada para Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham, porque somos hijos de Cristo, y Cristo es hijo de Abraham. Ahora lo vamos a ver. Pero la Biblia dice que Dios, cuando ha prometido bendecirnos, nos va a aumentar esa bendición. No es una bendición, no es te bendeciré y me quedaré en este modo de vida. Es que Dios aumentará la bendición en tu vida. Por eso, si pudiéramos entender el pueblo de Dios y poder tomar lo que el Señor nos va dando a través del tiempo, el tomar un estilo de vida cual Él nos pide, nosotros veremos un destino profético señalado correctamente, por lo cual elegimos la mejor parte, porque ya Dios lo quiso hacer. El Salmo 115, versículo 14 dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Salmo 115, 14, usted puede leerlo. Aumentará el Señor bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Señor, a partir de usted, va a traer una bendición. El Señor le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y no solamente era él, era su descendencia. Hoy el Señor nos dice, yo te bendeciré y bendeciré a los tuyos. Y usted dice, mis hijos están apartados, pastora. Mis hijos están... Siga esperando, siga clamando, siga esperando en ese Dios que esperó a Abraham. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Número 3, engrandeceré tu nombre. Diga conmigo, engrandeceré tu nombre. La obediencia de este hombre llamado Abraham, en ese momento Abraham, porque luego Dios le cambió el nombre a Abraham. Esa obediencia en ese momento de Abraham, obedeciendo, valga la redundancia, al Señor, dejó todo y tomando así la promesa que el mismo Dios le había dado, dio un indicio de que él sabía que había un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Dios cambia todo de nosotros. Y Abraham aún sabe. Abraham creyó a un Dios. Y vamos a ver en esta cuarta promesa, serás de bendición a otros. Diga conmigo, serás de bendición a otros. Vea que de Génesis capítulo 12
cuando viene el llamado de Abraham y él reacciona, el Señor le da una promesa con 6 partes en común. Esta es la cuarta: serás bendición a otros, les dice el Señor. Esto implica el plan de salvación. Será salvación a otros, implica ahora el plan de salvación. Vamos a abrir un paréntesis. Un plan que provee la promesa de libertad para nosotros y para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Yo le decía en la mañana que estaba mi hijo, el pastor Brandon, con su esposa Andrea, y que van a ser Benjamín. Y yo decía, Señor, qué escenario tan diferente tengo ahora en esta nueva etapa de mi vida. Recuerdo, y se los voy a contar, ¿verdad? Cuando nació mi hijo Brandon, bueno, yo tenía 19 años y recuerdo que nace mi hijo Brandon a las 3:50 de la madrugada y me lo ponen aquí en el pecho y yo le veo la carita, pero lo agarran y se lo llevan. Y dice la enfermera, era una gordita, nunca me acuerdo, así chiquitita, gordita, y dice, ¡ay, mi rey! Le dice, vamos a bañarlo. Y yo dije, ¡ay, pobrecito! Pero si son las 4 de la mañana, dije yo, se va a resfriar, ya yo pensando, ¿verdad? Y se lo llevaron. Y al otro día, todas las mamás en el salón donde yo estaba con sus bebés, y yo nada. Y entonces yo me paré, yo dije, voy a ir a buscarlo. Y me dice alguien, ay, no se puede parar si usted no tiene 4 horas de haber parido, porque se puede desmayar. Y yo me paré y me fui. Yo dije, voy a ir a ver dónde están, porque aquí a todo el mundo le llevaron el hijo y a mí no. Y me fui. Recuerdo que había una cunita así, en la maternidad Carit, eran unas cunitas así. Y recuerdo que no cabía ahí en la cunilla, era muy grande, estaba con la cabecilla así. Y yo me fui y le vi la cara y dije, es este, porque uno sabe cuál es el hijo de Dios, no, es este. Y le vi la muñequita, hacia Marta Barrientos. Y entonces en eso llegó la enfermera y me dice, ay, ya se lo iba a llevar, es que me atrasaron, andaba no sé en dónde. Ah, no se preocupe, gracias. Y yo me lo llevé. Yo iba feliz con mi bebé, lo iba empujando ahí. Y yo lo tuve en mis brazos y dije, ya yo tengo familia. Porque aunque tenía a mi esposo, a Fran, no, yo me sentí con familia con mi hijo. Porque tal vez nuestra relación, nuestro escenario no estaba tan bien en ese momento. Conocí al Señor, meses antes había conocido al Señor de dar a luz a Brandon. Pero dije, ya tengo a mi hijo, ya tengo algo que es mío. Porque venía de un contexto donde yo había estado sola muchos años, sin familia. Y hoy veo el escenario de mi nieto y es otro escenario diferente. Gracias al Señor, pero ya hay una base más firme, un fundamento, y hemos podido entender que el Dios Todopoderoso bendice la vida de todo aquel que reacciona a su llamado. Y Él es un Dios de planes, y de planes maravillosos y de planes buenos. Lo vemos ejemplificado en Abraham, el hombre que, aunque no nació en un hogar cristiano, él decidió dejarlo todo e irse para donde ni sabía. Vete, Abraham, sal de tu cultura, sal de la tierra de tu padre y vete a la tierra que te he de mostrar. No lo sabía. Y ahora dice, serás bendición a otros. Abraham vio a Jesús desde siempre. En Abraham, son benditas las familias de la tierra. Y esa palabra de que serás bendición, vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 56. Vamos al Evangelio de Juan. Jesús hablando dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Los planes del Señor son perfectos, y la palabra del Señor, desde Génesis a Apocalipsis, en todos sus libros proféticos, en todos los libros poéticos, en todos los evangelios, en las cartas, en los libros de la narración de la historia, en toda la Biblia nos muestra a Jesús
La Biblia no se contradice. La palabra es una sola y toda apunta en Jesús. Y vea qué lindo lo que Jesús lo dice. Y en esta otra versión, Abraham, les dice a Jesús, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Cuando reaccionamos al plan de Dios, podemos entender día a día, vamos descubriendo y vamos en cierta manera entendiendo el propósito de Dios. Abraham vio a Jesús y Jesús lo dice, él se alegró porque me vio. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró y dice que se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Él lo vio y le causó mucha alegría. ¿Sabe el Evangelio de Mateo? En su genealogía nos dice el apóstol que nosotros hoy somos hijos de Cristo, descendiente de Abraham. Cristo es descendiente de Abraham y estas promesas se están cumpliendo. Estas promesas dadas hace tantos años se siguen cumpliendo en usted, Carlos, en usted, Vanessa. Se están cumpliendo hoy en el que cree, se están cumpliendo en el que reacciona a su llamado. Hoy este evangelio y estas promesas están vigentes y el Señor bendecirá a tu generación y aumentará la bendición. Usted no está solo, usted tiene a un Dios que le ha proveído y el cual está cumpliendo un plan en usted. ¿Será que hay alguien que puede creer esto? Jehová cumplirá su propósito. Número 5, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y esto no es de que entonces alguien lo injurió y usted tome para que lleve porque le va a caer un rayo. Por maldecirme el Señor lo va a maldecir. Hay que lo atropelle un tren. No. O sea, hay gente que yo he visto, le sucede algo. Ahí está la justicia de Dios. Pero ese Dios no es así. Es un Dios de misericordia, porque si no ya nosotros estuviéramos consumidos. No sé cuántos metros bajo tierra. Esto implica que Dios nos está ahora diciendo que debemos caminar dejando que Él trabaje. El Señor trabajará a favor de nuestras vidas y como le dije ahora, esa bendición irá de aumento en aumento, solo con obediencia, que es la condición. La condición es obediencia, Aarón. Y el apóstol Pablo dice, déjenle lugar a Dios, déjenle la ira a Dios, dejen que Dios pelee su pleito. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Ahora en Cristo yo camino en el propósito y dejo que Dios libre mis agravios, nos ayude. Dice la palabra del Señor, Gálatas 3:29, y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Estas promesas son de nosotros. Ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, aquí está algo haciendo raro, pero si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero de la promesa. Y termino con esta, número 6, vaya poniéndome su petición ahora. Vaya diciendo en su petición, este es el clamor por el cual yo tengo. Ya todo el mundo la puso, ya le entregaron los lapiceros. Póngame en su petición ahorita. Ponga, y si el Señor lo está ministrando, ponga lo que usted cree que va a recibir en esta semana de ayuno. Porque yo estoy creyendo que el Señor en esta semana de oración le va a bendecir a usted. Clame por la salvación de sus hijos. Clame por la unidad. Clame por la cancelación de esa hipoteca. Y créale al Señor. Esta semana veremos la mano de Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sexta. Diga conmigo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra de Dios cumplida en el mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, en las familias hay bendición. Y yo termino con esto, póngase de pie.
El proceso de esperar en Dios, porque ahora puede ser que estás esperando, porque es muy lindo recibir estas promesas, pero viene un tiempo donde dice, yo no veo, yo estoy esperando, pero fiel es quien lo prometió. Porque hemos sido creados a su imagen. Nuestro hombre carnal adámico muere en el proceso y va creciendo uno conforme a la semejanza que Él llamó, que Él está formando en nosotros. Así es que en el proceso que estamos esperando nos parecemos a Cristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura. Y ¿sabe lo que dice? Primera de Tesalonicenses 5:24. El que los llama a ustedes es fiel y así lo hará. ¿Cuántos levantan sus manos? Cierren sus ojos por un momento. El que los llama a ustedes es fiel y así lo hará. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque es que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe? Nuestra herencia, aún la herencia de Abraham, su posteridad la recibiría. Una ciudad con fundamento es a lo cual usted y yo vamos camino al cielo, cuyo arquitecto es Dios. Cristo es el gran fabricador y es el diseñador de todas las creaciones materiales y además de las creaciones morales. Dios quiere un pueblo que se entregue por completo. Venga aquí adelante